mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de las cámaras en cualquier lugar del planeta, porque ustedes bien saben que este programa lo subimos a la red a través de YouTube y tenemos entonces el momento para compartir con amigos, bien sea del África, del Norteamérica, de Sudamérica, en fin, los amigos que nos ven y que nos envían por correo sus comentarios, sus opiniones, sus afirmaciones y también sus críticas en algunos comentarios que hacemos acá. Para eso estamos. Nuestro compromiso siempre es la verdad, lo decimos al final del espacio, lo estamos diciendo en este instante. Nuestro compromiso es poder reflexionar, más que actuar de manera reactiva, es pensar de forma proactiva, es prepararnos para los cambios, abrir espacios de opinión, de reflexión dentro de nuestro tiempo diario. Así que vamos a entrar en el tema de hoy, no sin antes decirle que pueden enviarme mensajes de texto, que pueden enviarme a través del correo electrónico que ven en pantalla, pueden enviarnos sus comentarios. Porque en la medida en que podamos leernos, ustedes escucharme, yo leerlos a ustedes también, saber en dónde andamos en nuestras reflexiones, al final es un solo objetivo, tener claridad, una meridiana claridad sobre lo que está pasando fundamentalmente en nuestro país y por supuesto en la zona fronteriza, desde donde transmitimos para el resto del país. Un tema caliente, un tema que está en este momento ocupando espacio dentro de las primeras páginas y permite abrir lo que decimos los periodistas, la importancia de ser titular de primera página en la parte superior. Hay una operación contra el gorgojo. El gorgojo, antes de entrar en el tema, es un animal, un coleóptero pequeño, destructor, es una plaga que va destruyendo por debajo poco a poco. 100.000 gorgojos pueden destruir una cosecha de 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas de maíz. Es un destructor continuo a pequeña escala. Son como los dientes de la piraña, pequeñita piraña que con esa cantidad de dientes que posee va comiéndose el elefante poco a poco. Así es el gorgojo. El gobierno, en esa actitud que es a veces extemporánea, no diría la palabra extemporánea, sino epiléptica, a veces sí, a veces no, actúa con fuerza contra la corrupción. Verbigracia que tenemos una cultura corrupta, es decir, no por la cultura, sino sobre la corrupción, tenemos una actitud permanentemente a veces de complacencia y de complicidad, porque tan responsable es el corruptor, que es el que promueve la corrupción, como el corrupto que permite utilizar su cargo, su uniforme para obtener dinero, es decir, lucrarse personalmente. Así que, volviendo al término del gorgojo, el gobierno entonces le puso ese título, un operativo contra el gorgojo, y eso ha permitido la captura de más de medio centenar de funcionarios públicos del de los abastos bicentenarios. Del Banco Bicentenario capturados fueron 6 en el estado de Carabobo, también por actos de corrupción, por manejo personal del dinero de los pensionados, una vileza, y por cierto ya fueron condenados. El tema es que en el abasto bicentenario, que es un núcleo importante en la distribución de alimentos en manos del Estado, concebido justamente para atacar lo que llamaron la guerra económica y la siguen llamando. Esta crisis de suministro de alimentos que vivimos, algunas provocadas por fuerzas externas al país en complicidad con poderosas empresas distribuidoras de alimentos, pero también se está descubriendo que dentro del gobierno, quienes tenían la responsabilidad de garantizar la distribución, la venta de estos productos de primera necesidad, pues habían hecho un negocio redondo. Hace menos de un mes fue capturado el presidente y la presidenta de Pedeval y Abastos Bicentenarios. Ambas personas, funcionarios designados, bien sea por la vía del ministro, bien sea por la vía del presidente de la República, ambos funcionarios se estaban lucrando, beneficiando, metiéndose plata al bolsillo con el alimento del pueblo. Es decir, gente que se vieron en una situación privilegiada para decidir qué cantidad de alimentos se pueden vender y cuáles no, que podían firmar y que podían tener el control en la colocación de los alimentos, que no era otro que entregárselo a la gente humilde
pues resulta que eran unos vulgares ladrones, bachaqueros metidos dentro de la administración pública que vendían a restaurantes, es decir, a empresas privadas corruptas también, que se encompinchaban para obtener esa monumental cantidad de pasta, de pollos, de carne, en fin, de todos los productos que la gente de bajos recursos y medianos recursos podía conseguir a buen precio dentro de estos abastos. Estamos entonces en presencia de una acción del gobierno acertada, epiléptica, cierto. Creo que la corrupción no es para atacarla por etapas, es que hay que irla atacando continuamente, de menos a más, castigarlo con severidad. Porque un funcionario público que se aprovecha de su cargo es un delincuente, no queda otro calificativo. Un funcionario público, llámese ministro, llámese general, llámese director de líneas, alcalde, diputado, en cualquier escala en donde esté ubicado dentro de esa macolla que es la administración pública, ¿cómo diríamos? Ese animal tan grande, ese pulpo de 1000 brazos, que de miles de brazos que tiene la administración pública, no importa donde estés colocado, lo que salta a la vista es que son personas inescrupulosas, que no tienen ninguna vocación de servicio. Uno los ve a diario, no en altos niveles, sino en los bajos niveles. Uno que en este momento anda haciendo un trabajo de fondo, un trabajo estratégico de construcción de un canal de televisión fronteriza, uno se da cuenta en el día a día, en el ajetreo, en las actividades cotidianas, en esas actividades cotidianas uno se da cuenta que la corrupción está presente de una manera bastarda, vil, que perjudica no solamente en hechos al usuario, sino en la actitud. No puede ser. Es inadmisible que nosotros entendamos, aceptemos más que entender que la administración pública es para enriquecerse. Ese es el discurso que se construyó durante muchos años. No me den, póngame donde haya. Ese era el planteamiento de fondo filosófico de la Cuarta República, que en la Quinta lo que hizo fue cambiar de color. Se mantuvo la corrupción, el gorgojo estaba allí. Lo que pasa es que ese gorgojo antes era verde y blanco, era Adeco o Copellano, pero el gorgojo es muy inteligente, agarró y se vistió de rojo. Y entonces tenemos que cuando hay la operación para distribuir baterías en un organismo del Estado, bien sea en esas oficinas de distribución de productos de insumos para los transportistas, en esos centros de acopio, allí que están administrados por el gobierno nacional, por algún mecanismo, alguna institución, resulta que allí hay por debajo de cuerda un costo adicional. La batería cuesta 3.000, 2.000, mañana lo colocan en 30, en 40.000 bolívares. Vamos con los compromisos necesarios de este espacio y seguimos aquí en el pueblo. Este es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Ya regreso.